sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando limpia las faltas de aquellos que redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él
buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. A nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sopocachi, La Paz, Bolivia, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar hoy el seminario Conociendo el Santuario y sus ceremonias. Tenemos el placer de contar con la presencia de hermanos de distintas partes del país. Tenemos hermanos de distintas partes de Sudamérica y, aunque no lo crean, de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos. Y para iniciar este programa, voy a pedir, por favor, a controles que pongan el himno número 183. Muchísimas gracias. Les damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros hermanos que se encuentran esta tarde, noche acá con nosotros. Estamos muy felices porque nuevamente los vemos a muchos amigos que han estado tal vez en el seminario anterior y nuevamente están presentes acá para aprender más bellas verdades de nuestro Señor. Así que para iniciar este bello programa del santuario, les invito, queridos hermanos, a que puedan inclinar el rostro. Vamos a iniciar con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Señor, porque
En tu misericordia y bondad nos permites, Señor, seguir aprendiendo de ti, Señor. Sé y estoy seguro de que cada uno de mis hermanos que se encuentra acá está listo, con el corazón listo, Señor, para aprender más verdades. Quieren acercarse a ti, Señor, a través de tu palabra. Quieren conocer esas maravillosas promesas que tú nos has hecho a través de este estudio, Señor, del santuario, Señor. A través del santuario nos has enseñado ese hermoso plan de redención que nuestro Señor Jesucristo vino para cumplirlo, Señor. Ahora queremos entender todas esas bellas verdades que en su momento se las dio a Moisés, Señor. Gracias, Dios mío, por todo tu amor, por toda tu bendición, porque día a día nos demuestras en tu amor, Señor, que nos das la oportunidad de aprender, Señor. Ahora te pedimos que puedas siempre humillar nuestro corazón, Señor, hacernos aceptar cada una de las verdades que nuestro pastor nos va a predicar hoy, Señor, que tú puedas también iluminar, Señor, al pastor Santa Cruz, puedas usarlo y que podamos escucharte a ti a través de él, Señor. Cada palabra que él dé, Señor, sea por ti, Señor. Guíalo, bendícelo. Gracias, Dios mío, por todo tu amor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, que está ministrando en este momento en el lugar santísimo. Amén, Señor.
pudimos encontrar, mis queridos hermanos, ese video que realmente emociona, porque el santuario es el centro del plan de la redención. Nuevamente quiero dar a todas las personas, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Yo les voy a dar algunas indicaciones a continuación para llevar a cabo de buena manera este seminario. Nosotros no vamos a poder interactuar mucho, mis queridos hermanos, aquí en el Zoom, porque la cantidad de las personas es impresionante, más de 110 personas en el Zoom y tenemos más de 200 personas inscritas. Entonces, por favor, préstenme atención. Un saludo cordial a nuestros hermanos de Santa Cruz, un saludo cordial a nuestros hermanos de Cochabamba, de diferentes partes de Bolivia, de acá de La Paz, de Sudamérica y del mundo. Muchas gracias. Tenemos contactos en todos lados. Ahí puedo ver algunos rostros conocidos y me emociona realmente como pastor de acá, desde La Paz, con mi iglesia de Sopocachi, agradecer a todo este lindo equipo de ministerio personal de la iglesia de Sopocachi, al equipo de transmisión, que día a día, domingos, martes y jueves, 6 charlas, va a estar con nosotros el pastor José Luis Santa Cruz. 6, entonces te pedimos que no te faltes. Quiero hacerte recordar, los que llenaron la inscripción, esta cita que dice: la doctrina del santuario es tan importante que sirve como reloj profético para las profecías tanto en el libro de Daniel como de Apocalipsis. Profecías que abarcan hasta nuestro tiempo y aún hasta el fin del mundo. Y recordar esta otra cita: el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sacerdote, en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Mis queridos hermanos, tenemos que conocer más del santuario celestial, más del santuario terrenal que fue la figura del cielo, ¿verdad? Y de todos sus servicios. Y yo quiero agradecer al pastor José Luis Santa Cruz. Todavía no lo vamos a presentar ahí, más lo va a presentar, pero quisiera que le demos un saludo. Hermanos de Bolivia, ayúdenme a saludarlo ahí al pastor José Luis Santa Cruz, que el Señor pueda bendecirlo. Estamos orando por él para que este mensaje sea claro, sea contundente, y todos nosotros salgamos fortalecidos después de estas 6 charlas. Miren, yo tengo mi hoja y mi lapicero para apuntar. Le aconsejo que usted también tenga. Qué lindo, ahí veo a ustedes con su hoja, su papel, y queremos que así sea, ¿verdad? Entonces, la charla de hoy, queridos hermanos, va a ser de la siguiente manera. Usted va a escuchar la charla a cargo del pastor Santa Cruz. Yo voy a apuntar y voy a hacer preguntas. Mañana a primera hora le vamos a enviar un formulario de encuesta como un examen, una prueba de la charla de hoy. Entonces usted tiene que contestar. ¿Está bien? Tiene que contestar. Y nosotros vamos a estar calificando clase por clase. Entonces, esta noche mañana les mandamos el formulario y usted responde mediante el celular, va a responder y nos los va a enviar y nosotros vamos a dar su asistencia de esa manera. ¿Está bien? Esa va a ser la hermenéutica. El día de hoy vamos a dar libertad, espero que no sean muchas las preguntas, pero vamos a dar la libertad para que usted escriba en el chat. Ya nos han mandado saludos aquí en el chat del Zoom. Por ejemplo, dice muchas felicidades ahí, pastor, y a todo su equipo por el segundo seminario. Un saludo, pastor, y a todos los hermanos. Ya están mandando saludos. Entonces, bueno, ya van a terminar los saludos. Y de ahí, usted escucha el tema. Y si tiene dudas, hermanos, del tema de hoy, no de otros temas, del tema de hoy, escriba en el chat del Zoom, que al final nosotros vamos a estar eligiendo
las preguntas. Esperemos que no haya muchas preguntas. Hermanos, muchas gracias nuevamente. Que el Señor los bendiga y que el Señor pueda acompañarnos a todos juntos para gozarnos en la doctrina del santuario. Que el Señor nos bendiga. Vamos a proseguir con nuestro programa. En este día de inauguración del seminario, también contamos con invitados especiales y damos la bienvenida a la hermana Tatiana Rodríguez. Muchísimas gracias, feliz semana queridos hermanos, a todos un saludo cordial, Pastor Winston, alegría verlo, muchísimas gracias por la invitación, qué bendición poder ir con ustedes este programa tan importante que es aprender más sobre el santuario, ¿verdad? Quiero en esta tarde noche, quiero compartir con ustedes esta canción que habla sobre nuestro capitán. ¿Quién es nuestro capitán? Pues es Jesús nuestro Señor. En aguas profundas me harás embarcar. Tu voz escucho en la oscuridad. Y si de tu corazón me intento alejar, con un susurro endereza mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el viento. Tu palabra guiaré mi café, recordando quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula el norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento abrirás los cielos, cruzaré el viento. Tu palabra guiará recordando quién fui y quién soy ahora. Como el viento guiarás mi
cruzar el violento. Tu palabra guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Amén. Amén, muchas gracias, Tatiana. Una vez más, queremos darles una cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando de diferentes lugares de Sudamérica y también del mundo. Pero en esta oportunidad queremos presentar al pastor José Luis Santa Cruz. Él fue decano de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista de Bolivia y tiene un doctorado en el Antiguo Testamento. Así que estamos contando con la presencia de una eminencia realmente en el Antiguo Testamento y vamos a dejarlos ahora con nuestro pastor, Pastor José Luis Santa Cruz. Bienvenido. Buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia de Sopocachi, de Cochabamba y de otros lugares que están conectados a este sitio en esta tarde. Reciban un saludo cordial. Yo tengo una invitada especial a mi lado que también va a participar del seminario. Ustedes la conocen. Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarlos. Estamos orando por este seminario también. Como no podía ser de otra manera, siempre mi costilla está a mi lado, ¿no? No puedo dejar de emocionarme al ver la cantidad de conexiones que tenemos, 127, y según el pastor Sarsuri, de cerca de 200 personas que se han inscrito. La verdad que para mí es un privilegio, es uno de los temas que me gusta mucho. Es un seminario que preparé para todos los pastores de una unión en el África, y a medida que ha pasado el tiempo he ido enriqueciendo este seminario. Algunas cosas serán un repaso para ustedes, otras serán nuevas en el sentido de la manera de presentarlo, pero no nueva en el sentido de que serán cosas que la iglesia no está de acuerdo, porque yo soy un conservador y respeto la manera en que la iglesia enfoca el tema del santuario. El tema va a tener 6 sesiones. La primera sesión que empezamos hoy, vamos a hablar sobre el altar y las enseñanzas, las lecciones del altar, porque voy a empezar desde el Edén para adelante. Hoy no hablaré de el santuario, pero hablaré de las bases del santuario. Y es muy importante que tomemos en cuenta y aprendamos las lecciones que vamos a estudiar ahora. Bueno, para empezar, quisiera pasarles o compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo lo que vamos a presentar aquí. ¿Están viendo esta pantalla, verdad, pastor? Todavía no, pastor, no apareció. No apareció todavía. A ver, ok, ahora sí. Estoy aquí y estoy aquí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. Muy bien, vamos a compartir
esta pantalla porque el seminario va a ser presentado con diapositivas. Aprecio la sugerencia del pastor Sarsuri y pido por favor que lo hagan. Tengan un lapicero o un papel y tengan todo lo necesario para tomar apuntes, porque habrá algunos apuntes muy importantes que ustedes deberán tomar. ¿Ven bien el cuadro? Pregunto, pastor, ¿ven bien el cuadro? Se está viendo, solo que no está en presentación. ¿Está bien? No está en presentación. Sí, pero lo ven, ¿verdad? Sí, se ve. Si yo lo pongo en presentación, No, así va a ser más amplio. ahí. Ok. Muy bien. Hermanos, el tema del santuario es la llave que abre nuestra comprensión del plan de la salvación. Como iglesia, nos diferenciamos de otras iglesias por la manera en que comprendemos y enseñamos el plan de la salvación. Y ustedes van a ver por qué. Una de las razones es porque nosotros estudiamos el tema del santuario y tenemos una comprensión amplia de este tema. Yo quiero felicitar a todos los que están conectados, porque cuando terminemos este tema del santuario, ustedes van a entender con mucho más detalle el plan de la salvación, porque el santuario es la doctrina más completa y más objetiva de ese plan de salvación. Así que estamos por empezar este seminario que yo lo quiero mucho porque me ha ayudado mucho a entender el amor de Dios y el ministerio de Jesús, tanto en la tierra como en el cielo. Así que el primer tema, lecciones del santuario. Como estaba leyendo el pastor Sarsuri, aquí tenemos una cita importantísima que dice lo siguiente: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa, y escuchen bien esto, todos tienen una causa ante el tribunal de Dios. Todos tenemos una causa ante el tribunal de Dios. Una causa pendiente. Ahí ustedes tienen la cita de donde he tomado del libro de donde he tomado esta cita. Hermanos, por eso es que yo creo que estudiar el santuario es el tema de hoy. ¿Cuáles son los temas? Los temas son lecciones del santuario, el santuario y sus símbolos, el libro del Levítico y el santuario, el día de la expiación, el santuario celestial, y el sexto tema será el tema del juicio. El tema del juicio. Algunas verdades que quisiera que las mantengamos en nuestra mente al estudiar el tema del santuario. ¿Cuáles son estas verdades? Primera verdad es la siguiente: la salvación es una iniciativa divina. Y eso lo vamos a dejar en claro. Es Dios el que toma la iniciativa para salvarnos. Y este es el Evangelio eterno. Porque si Dios no tomara la iniciativa, estaríamos totalmente perdidos. La segunda verdad, el plan de salvación tiene como objetivo volver al hombre a su estado original. Qué precioso, ¿verdad?
Ese es el objetivo del plan de la salvación. Tercera verdad. El plan de la salvación demuestra que Dios es a la vez justo y misericordioso. Las dos cosas juntas. Y eso lo vemos en el tema del santuario. Cuarta verdad. Solo Dios puede solucionar el problema del pecado del hombre. El hombre no puede solucionar su problema. Solo Dios puede solucionar el problema del pecado del hombre. Quinta pregunta o quinta lección. El elemento central del plan de la salvación es la muerte sustitutoria. Esta es una verdad importantísima que todos debiéramos entender. Y finalmente, nosotros vamos a ver que todo el plan del santuario tiene como objetivo enseñar estas verdades bíblicas. Ahora, empezamos donde debemos empezar. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Y yo los invito a abrir sus Biblias y que vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y si alguien tiene este pasaje, por favor, que lo lea. Génesis capítulo 3, versículo 15. Como es un seminario, lo vamos a hacer participativo. Así que lean, por favor, este pasaje. El primero que lo tenga, pondré léalo, por enemistad favor. entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Muy bien. Se lo conoce como el protoevangelio, este pasaje. Aquí está el evangelio en semilla. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ahora, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando aquí el Señor? Entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente, que es un símbolo de Satanás, y la mujer, que es un símbolo de el pueblo de Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? ¿Y cuál es la simiente de Satanás? La simiente de Satanás, pues, son los ángeles malos. La simiente de Satanás es el pecado. ¿Y la simiente de la mujer cuál es? Y es muy importante que en el hebreo esta simiente está en singular. La simiente tuya. Podríamos decir el simiente tuya, porque se está refiriendo a Jesús. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. ¿Quién heriría en la cabeza a la serpiente? Jesús. ¿Y a quién heriría Satanás en el calcañar? A Jesús. ¿Saben que para Adán y Eva esto era teoría? No lo podían entender. Era una teoría. Era el evangelio en semilla. Y entonces el Señor, a partir de aquí, se preocupó por empezar a mostrarle de manera objetiva el plan de la salvación a el ser humano, a Adán y Eva. Es verdad que ellos no comprendieron lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje, lo que Dios estaba prometiendo en este pasaje. No quedó claro para ellos. Sin embargo, nosotros, al estudiar las Sagradas Escrituras, vemos la hermosura del santuario y sacamos las lecciones del altar. Porque cuando el Señor sacó a Adán y Eva de el Edén,
y puso querubines para que protegieran el Edén. Adán y Eva finalmente se arrepintieron, pidieron perdón a Dios, pero no tuvieron más acceso al jardín del Edén. Y entonces Dios les enseñó cómo presentarse delante de Él para adorarlo. Y nosotros encontramos que el altar fue algo muy importante. En la Biblia lo encontramos. Muchas veces hemos leído el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, y lo hemos pasado por alto, porque es un pasaje tan corto y no entendemos realmente lo que allí dice. Quisiera que alguien abra el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo 21, para que lo lea, por favor. ¿Quién lo encontró? Que lo lea, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Si ustedes leen el capítulo 3 y el versículo 7 y 8 del libro de Génesis, van a encontrar qué fue lo que pasó con Adán y Eva inmediatamente después del pecado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ellos hicieron una vez que cometieron pecado? Se los voy a leer aquí. Dice lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué les parece a ustedes? El hombre trató de solucionar su problema por sí mismo y ellos habían perdido el don de la inocencia, se vieron desnudos y entonces trataron de solucionar su problema. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Les pregunto, ¿ustedes se harían un vestido de hojas de higuera? ¿Se vestirían con hojas? ¿Qué les parece? ¿Lo harían? Posiblemente que sí, si encuentran hojas grandes. Pueden coserlas. Pero ¿qué pasa cuando el sol sale? ¿Qué pasa con las hojas? Se secan, ¿verdad? Y si viene un viento fuerte, se lleva las hojas y quedan desnudos como antes. Así es la solución que nosotros, los seres humanos, damos al problema del pecado. Es una solución que no es solución. Nosotros queremos cubrir nuestro pecado con hojas de higuera. Y el Señor nos muestra que esa no es la solución. La solución para el problema del pecado del hombre no está en nuestras manos. Es por eso que dice este pasaje que Jehová Dios, ¿qué fue lo que hizo? Volvemos a leer. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios dijo a Adán y Eva, lo que ustedes han hecho no es la solución. Ustedes siguen con el mismo problema. Yo les voy a hacer una vestimenta que realmente será duradera. Y les hizo túnicas de pieles. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Dios les hizo vestidos de pieles? La respuesta ya fue dada. Porque el vestido de hojas de higuera no servía. Segunda pregunta, ¿qué debería pasar para hacer vestido de pieles? ¿Qué debería ocurrir para hacer vestido de pieles? Debería morir un animal. Ahora, ¿por qué no se puede sacarle la piel a un animal y decirle, gracias, chao, chao? Ahí nos vemos. No, para sacar la piel a un animal hay que matarlo. Ahora, la pregunta es,
¿quién mató al animal? ¿Alguien se anima a responder? ¿Quién mató al animal? Estamos en un seminario. Quien quiere hablar, activa su micrófono y responde. Y luego lo inactiva. Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo creo que es Dios, ¿no? Porque todavía el hombre sabía que tenía que matar, no, todavía no estaba en el pecado. Sí, Dios. Ya estaba en el pecado. Ya estaba en el pecado. Dios, Pastor, después del pecado. Pastor, Ay, sí. me equivoqué. Dios proveó de los pieles del cordero, y así que la sangre fue desde el principio. La pregunta era, ¿quién mató al animal? Jesús fue quien lo mató al... Elena de Guay dice que fue Adán. Fue el mismo hombre, Adán, pecador, el que levantó, dice, el cuchillo, y fue una escena muy dolorosa para él, tener que quitar la vida de un inocente, porque hasta ese instante nunca se había producido la muerte, o sea, no conocía, y él fue a la puerta del Edén a ofrecer ese sacrificio y quitar la vida al cordero. Muy buena respuesta. Es lo que hacía cada... Podría suceder Muy buena de que... respuesta. Podría suceder de que Dios, en su grande y amor y poder, pudo haber hecho aparecer de la nada esos vestidos. No. No, o sea, en realidad fue que el hombre siempre tuvo que matar, porque hasta el pueblo de Israel el pecador tenía que matar al cordero. Entonces Adán tuvo que matar el cordero. Muy bien, muy bien. Aquí empieza Dios a ilustrar el plan de la salvación al hombre. Basado en esta cita del Espíritu de Profecía, vamos a sacar nuestras conclusiones. La pregunta es, ¿quién mató al animal? Escuchen lo que dice la cita. Que mencionó la hermana esa cita. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era la causa de la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Libro Patriarca y Profeta, páginas 54 y 55. Si leemos este pasaje, el primer sacrificio fue realizado por Adán. Ahora, esto encaja muy bien en la idea de que a partir de aquí Dios empezó a ilustrar para el hombre y la mujer el plan de la salvación. ¿Quién mató a Jesús? No lo mató Dios. Lo mató el hombre. Entonces aquí el hombre fue el que mató al Cordero. Yo se lo voy a ilustrar. Una ilustración es una ilustración
Y esta ilustración, aunque es imaginaria, tiene bases informadas. Cuando Dios sacó al hombre del Edén, y cuando Adán y Eva se arrepintieron, Dios los llama a la puerta del Edén. Ellos no podían entrar. Y entonces Dios le dice a Adán, ok, ahora vas a hacer algo. Vas a hacer un altar. Y yo imagino que Dios le enseñó cómo hacer el altar, cómo quería que fuera hecho el altar. Y Adán, muy obediente, le dice, sí, Señor. Y entonces buscó todos los elementos necesarios para hacer el altar y construyó el altar. Y cuando terminó de construir el altar, Adán le dice a Dios, aquí está el altar, ya lo construí. ¿Y ahora qué hago? Entonces Dios le dice, Adán, ¿ves esa manada de ovejas y corderos que hay allí en la pradera? Sí, Señor. Anda, busca el más hermoso, el más grande. Y me imagino que eran grandes, porque habían salido recién de la mano del Creador. Así como Adán y Eva eran mucho más grandes de lo que somos nosotros ahora. Entonces Dios le dice, anda y escoge el mejor y tráelo. Y Adán, obediente, se va y le dice, Señor, enseguida vuelvo. Y corre y va y busca el cordero más hermoso y lo trae delante del Señor. Y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice, échalo en el suelo. Y Adán se da cuenta que algo terrible está por pasar. Y empieza a preocuparse. Y una vez que lo tendió en el suelo, Dios le dijo, amarra sus 4 patas. Y Adán empieza a preocuparse más. Busca una liana, algo con que amarrarlo, y encuentra y amarra al cordero. Y ahora le dice al Señor, ¿y ahora qué hago? Alza el cordero y ponlo sobre el altar. Y Adán pone el cordero sobre el altar y su corazón empieza a palpitar más fuerte porque se da cuenta que algo tremendo está por ocurrir. Una vez que pone el cordero sobre el altar, Dios le dice, ahora vas a cortar la garganta del cordero. Señor, ¿me estás diciendo que lo mate? Sí, Adán. Señor, yo nunca he matado. Yo no puedo hacerlo. Adán, si tú no lo haces, tú no vas a entender. Tú tienes que matar al cordero. No, Señor, yo no puedo hacerlo. Adán, tienes que hacerlo. Si no lo haces, no vas a aprender la lección. Y entonces, me imagino que Dios mismo le pasó un cuchillo o le facilitó el medio para cortar la garganta del cordero y Adán agarra al cordero de sus 4 patas, agarra el cuchillo y abre la garganta del cordero. Siente cómo el cordero tiembla porque lo tiene agarrado de sus patas y al abrirle la garganta, al abrirle el pescuezo, la sangre empieza a regarlo y a bañarlo. Y Adán llora, tiembla, llora al ver que él mató un animal y su sangre fue derramada sobre él. Hermanos, Dios le dice a Adán, Adán, ese cordero representa al Mesías que va a venir y que va a morir en tu lugar. Ese cordero es mi hijo, el cordero de Dios que quita el pecado del pueblo. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis encontramos al cordero que fue inmolado como símbolo principal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí empieza el hombre a entender que la única solución para su problema del pecado es la muerte sustitutoria. Alguien que no tenía nada que ver con su pecado tenía que morir
para pagar la deuda de la justicia de Dios y a la vez para mostrar el amor de Dios. Así que aquí ocurre el primer sacrificio y Dios toma la piel de ese cordero y le hace una túnica de pieles a Adán e imagino que hubo otro sacrificio para hacer la túnica de pieles para Eva también. Mis hermanos, este es el inicio de la ilustración del plan de la salvación. Jesús, el Cordero que fue inmolado. Nosotros encontramos muchos pasajes en la Biblia. Yo estoy presentando algunos aquí. Juan 1:29 registra la manera en que Juan el Bautista presenta a Jesús allí a orillas del Jordán. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo referencia a ese Cordero que fue muerto después del pecado por el mismo Adán. Y nosotros encontramos en Apocalipsis cómo se presenta a Jesús como el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5:6. Estaba en pie un Cordero como inmolado. Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado. El 7:14. Han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ustedes ven cómo en Génesis se presenta al Cordero como el símbolo de Cristo y Apocalipsis refrenda o amplía esa imagen de Jesús como el Cordero. Apocalipsis 13:8 dice: en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. 29 veces se habla del Cordero en el libro de Apocalipsis para mostrar que Él es el Cordero. ¿Qué figura más hermosa del Cordero? Yo no sé, ¿cuántos de ustedes han visto morir un Cordero? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos han visto morir un Cordero? Me imagino que allí muchos en el altiplano han visto morir. Yo he visto una sola vez morir un Cordero y lo vi en Yacuiba. Una vez salimos de campamento con la iglesia y vimos matar un Cordero. Es importantísimo aprender esa lección, así como Isaías la presenta en Isaías 53. Yo no sé si el Cordero es el único o es uno de los pocos animales que no tiene instinto de conservación. Yo me crié en la selva, he visto morir muchos animales y todos luchan por la vida. Gritan, corren, se sacuden y pelean para no morir. Si no, miren matar a un chancho. Hasta 2 kilómetros se escuchan sus gritos. Traten de agarrar una gallina para matarla. Huye, corre por su vida. Y todos los animales luchan por su vida. Yo quedé muy impresionado cuando vi matar a un cordero. No hizo nada para defenderse. Lo amarraron de las 4 patas, agarraron el cuchillo, lo degollaron y murió mirando a quien lo degollaba y no se defendió para nada. Qué ilustración más hermosa, ¿verdad? Así murió Jesús. Así dice Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús es el Cordero. Entonces, este símbolo del Cordero que fue inmolado es un símbolo que es central en el santuario. Por eso es importante empezar de aquí, porque esto es central. El altar es central en el santuario. Ahora, nosotros vemos que el Cordero es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Cordero es símbolo de la muerte de Jesús. Dice desde los días del Antiguo Testamento,
Los hijos de Dios hacían sacrificios de animales que simbolizaban el sacrificio de Jesús, el Mesías que habría de venir un día. Y ustedes pueden leer un pasaje que habla de eso también, Mateo 27, 50 al 51, que habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro Cordero. El altar es un símbolo del sacrificio. El centro del plan de la salvación es la muerte sustitutoria. Y nosotros podemos ver muchos pasajes en la Biblia. Yo he elegido solamente 3 para ponerlos como ejemplo, porque podríamos leer muchos otros pasajes. Y yo quiero pedir que alguien lea, por favor, Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 10. Otro que busque 1 Corintios capítulo 15 y lea el versículo 3. Y otro que busque 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22 y 23, o al 24. Y vamos a ver qué dicen estos pasajes. La idea de estos pasajes es la muerte sustitutoria. Alguien que muere en vez de otro y que no tiene nada que ver con el problema del otro. ¿Alguien encontró Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 10? Por favor, ¿puede leerlo? Romanos 5, 6 dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? ¿La muerte sustitutoria? Jesús muere por el pecador. Esa es la idea, y esa es la idea que va a correr a través del santuario. 1 Corintios 15:3, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así, pastor. 1 Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien. Cristo murió por nuestros pecados, en los que no había participado, porque cuando Pablo habla de Jesús, dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado. Entonces es una muerte sustitutoria. 1 de Pedro 2, 22 al 24. ¿Puede leer, por favor? Dice así, pastor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilla. Precioso pasaje, ¿verdad? Muestra de manera clara esta idea de la muerte sustitutoria. Él tomó sobre sí nuestros pecados en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, para hacernos salvos. Ustedes pueden encontrar varios otros pasajes. Investíguenlo, encuentren otros y van a encontrar un sinnúmero de pasajes que hablan de esta idea de la muerte sustitutoria. A mí me gusta mucho esta cita de la hermana White en el libro El deseado de todas las gentes. Elena de White, en las páginas 16 y 17, dice así: Cristo fue tratado como nosotros merecemos,
a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por sus heridas, por sus llagas, fuimos curados, fuimos nosotros curados. Qué importante verdad hay aquí. Jesús murió por nosotros. Y esta es la lección más importante que encontramos en el altar. Y nosotros vemos que en la Biblia encontramos cómo los patriarcas, empezando por Adán y Eva, toda vez que se presentaban para adorar a Dios delante de la puerta del Edén, traían un cordero y lo sacrificaban, porque esa era la manera de reconocer la misericordia y la justicia divina y sobre todo reconocer la promesa del Mesías. Así, Adán y Eva enseñaron a sus hijos, aquí Caín y Abel, y ellos más tarde estaban también levantando altares para hacer sacrificio. La instrucción de Dios era que hicieran sacrificios cruentos. ¿Qué quiere decir? Derramar sangre del cordero. El problema de Caín fue que él no derramó sangre, es decir, no puso su fe en el cordero que iba a venir. Él ofreció las mejores frutas, pero no era lo que Dios había pedido. En cambio, Abel ofreció el cordero como Dios lo había pedido. Y aquí aprendemos una tremenda lección que se enseña también en el santuario. ¿Cuál es la lección? La verdadera adoración es aquella en la que el adorador adora a Dios en los términos de Dios y no en sus propios términos. Es decir, Dios no ha dejado al hombre la autoridad de definir cómo adorarlo. En la palabra de Dios, Él ha sido claro al decir cómo debemos adorarlo. Y la diferencia de la verdadera adoración con la falsa adoración es esta. La falsa adoración es aquella en la que el adorador adora a Dios en sus propios términos y no en los términos de Dios. ¿Han escuchado decir algunas personas, bueno, yo adoro a Dios como yo creo que es lo mejor? Nosotros no debemos adorar a Dios como creemos que es lo mejor, sino como Dios lo ha dicho. Y Él ha dejado especificaciones a través de su palabra de cómo vamos a adorar. Dios enseñó esto a Adán y Eva. Ellos enseñaron a sus hijos. El problema de Caín es que quiso adorar a Dios en sus propios términos. Abel fue fiel y adoró a Dios en los términos de Dios. Ahora, a través de la historia de los patriarcas, nosotros vemos altares, empezando allí, vamos a ver Noé, después del diluvio, levantó un altar y realizó un sacrificio, poniendo su fe en el Mesías que habría de venir. Luego nosotros vemos a Abraham. Abraham es llamado el hombre de los altares, porque en todo lugar donde él iba, construía un altar y hacía un sacrificio. Y sus hijos, Isaac y Jacob, siguieron su ejemplo. El sacrificio era muy importante como medio de adoración a Dios. Y es por eso que el altar en el santuario llega a ser central. Ustedes van a ver, en el santuario encontramos 2 altares. Y eso lo vamos a estudiar el martes. ¿Cuáles son esos 2 altares? Así, nosotros vemos que el altar llega a ser
un elemento importante de mostrar nuestra fe en el Cordero que iba a venir a morir por cada uno de nosotros. El sacrificio que se realizaba cada día en el santuario, en la mañana y en la tarde, mostraba la gracia de Cristo que estaba al alcance de todo pecador. En el santuario se realizaba el sacrificio del Cordero, la intercesión por medio de la sangre. El altar del holocausto era el centro de las ceremonias del santuario, y nosotros vamos a ver eso. Así, ¿cuáles eran las funciones del altar? Realizar los sacrificios que recordaban al hombre la promesa de la muerte sustitutoria. Segundo lugar, adoración. Venían a adorar a Dios, del Dios creador, delante del altar, trayendo un sacrificio. Era el lugar donde venían a mostrar gratitud a Dios también y finalmente a consagrar sus vidas al Señor. Así el altar es muy importante. Y nosotros vamos a aprender estas lecciones de ese altar que fue levantado en el Gólgota, cuando Cristo murió por cada uno de nosotros. Mis hermanos, por esto es que empezar aquí el tema del santuario es muy importante, porque Dios, desde que el hombre cometió pecado en adelante, empezó a ilustrar cómo es y cuál era el plan de la salvación. Un plan que fue elaborado antes que el hombre fuera creado. Antes, miren lo que dice allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Alguien que lo tenga, por favor, si lo puede leer? Primera de Pedro, alguien que lo busque, capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Quién lo encontró? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Adelante. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Amén. Gracias. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Allí se manifiesta el amor de Dios. Mis hermanos, aquí empezamos el tema del santuario, con estas lecciones preciosas del altar que el Señor pidió al hombre levantar para ilustrar el plan de la salvación. Y que muestra el amor de Dios expresado en su Hijo. Este es el Evangelio eterno que nosotros debemos entender y comprenderlo en su plenitud, en la medida que nos ha sido revelado. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, para que nosotros adoremos a Dios en los términos de Dios y recordemos que la muerte sustitutoria es el centro del plan de la salvación. Esta ilustración la veremos a través de la doctrina del santuario. Que el Señor los guarde y que podamos todos entender el amor de Dios y la misericordia divina. Es mi deseo y oración. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Bueno, creo que ha sido una bendición. Recién estamos empezando, pero ya estamos emocionados. Gracias, pastor. Pastor, ¿me escucha? Ahora sí. Perdón, estamos, creo, muy emocionados, querido pastor, porque esta noche hemos podido tener tanto conocimiento, así que
Estamos seguros que en todo este seminario vamos a aprender muchísimo. Así que vamos a responder algunas preguntas que nuestros hermanos nos han brindado esta noche. La primera pregunta de un hermano dice, Pastor, ¿cuál es la diferencia entre ofrenda y holocausto? Si es que hay una diferencia. Micrófono, pastor. La ofrenda es una ofrenda de gratitud. El holocausto es un sacrificio expiatorio. Entonces, en el tercer tema lo van a entender mejor. Cuando hablemos del libro de Levítico y el santuario, ustedes van a entender algunas cosas preciosísimas del libro de Levítico. Seguramente ustedes leyeron ya el libro de Levítico y se aburrieron de leer tantos sacrificios que se realizan allí, ¿verdad? Y no entendieron mucho. Ahora van a ver el libro de Levítico con otra perspectiva, con la perspectiva del plan de la salvación. Así que una ofrenda es algo voluntario. Un holocausto es un sacrificio expiatorio. La ofrenda puede ser cruenta o puede no ser cruenta. Habían ofrendas de panes, de harina, de aceite, eso eran ofrendas también. Aunque habían ofrendas especiales también de animales. Se hacían sacrificios también. Pero el holocausto era un sacrificio expiatorio. Muchas gracias, pastor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué significado tiene el cordero del sacrificio que se describe en el Antiguo Testamento? Bueno, ya lo hemos dicho a través de esta primera lección. El significado es que Jesús, como el cordero, que no tiene nada que ver con nuestro pecado, dio su vida por nosotros. El cordero es un símbolo, es un tipo de Cristo. Muchas gracias, pastor. Eso es lo que puedo decir. El cordero representa a Cristo en el Antiguo Testamento. El problema del pueblo israelita es que pusieron su confianza en el número de sacrificios que hacían y no en lo que el sacrificio simbolizaba. Se olvidaron del símbolo, se olvidaron del tipo, y ellos pensaron que por hacer más sacrificios ya estaban haciendo bien, pero no pensaron en aquel a quien el sacrificio estaba simbolizando. Muchas gracias. Gracias, pastor. Yo creo que el tema está clarito, ¿verdad? El centro de toda la salvación es Cristo Jesús. Amén. Y todo, cordero, las celebraciones que se hacían, representan a Jesús. Queridos hermanos, vamos a hacer la última oración. No olvidándonos que el día martes a las 7 de la noche, martes 7 de la noche, el tema será el santuario y sus símbolos, según el temario que el pastor nos ha dado, ¿verdad? El santuario y sus símbolos. Y el jueves será Levítico y el significado. Entonces, vamos a inclinar nuestras cabezas ahí donde estamos y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, qué emoción como seres mortales sentimos al tocar este tema tan importante. Adán y Eva se sentían perdidos, Señor, cuando pecaron. Tal vez el sentimiento que muchos de nosotros, Señor, tenemos. Pero tú provisionaste el sustituto para nuestra muerte, a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Y querido Señor, muchas gracias, porque hoy nosotros podemos obtener esa salvación solamente por la fe, creyendo en ti, entregándonos a ti. Y al iniciar este seminario,
podamos nosotros refrescar en nuestra mente, podamos aprender y podamos, Señor, nuevamente tener en nuestro corazón aquella promesa que vino un día a nuestra vida y que, Señor, por Él podemos hoy ser salvos. Gracias por Jesús, gracias por su sangre expiatoria. A que el siguiente martes podamos volver a estar y entender el santuario y sus símbolos. Gracias por la enseñanza de esta noche, gracias por el ministerio del pastor José Luis Santa Cruz. Que nadie falte, Señor, el día martes, así como que nadie falte en tu patria celestial. Amén. En nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Pastor Santa Cruz. Nos vemos el martes. Y mañana les mandamos el examen, la pruebita. Respondan todos, por favor. Que el Señor les bendiga. Feliz semana. Que el Señor los bendiga a todos. Feliz semana, pastor. 200. Chao, Felipa. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Buenas noches, gusto de escucharte. Igualmente, pastor, qué gusto de verlo. Igualmente, pastor Sarsuri, qué alegría verlo. ¿Qué tal, hermana? Aquí estamos escuchándole, mi esposo, Natalie, Andrea. Qué lindo, Natalie. Ahí está Natalie. Gusto de saludarlo. Igualmente, pastor. Por ahí veo a Simón Canqui también. Gracias, pastor José Luis, pastor Sarsuri.